Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Ledesma López. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. López Zurita. Presente, doctora. Marañón Ávila. Presente, doctora. Martínez Mora. Presente. Martínez Otelo. Presente. Mendoza de Anda. Muñoz Gámez. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Piñón Soto. Presente, doctora. Ramírez del Río. Presente, doctora. Rodríguez Hernández. Presente. Rosales Velázquez. Presente. Ruchet Ramírez. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Ruiz Morales. Presente. Saavedra Lara. Santiago Martínez. Presente. Presente, doctora, perdón. Ah, ok. Rosy, ¿verdad? Sí, muchas gracias, doctora. Santiago Martínez Presente, doctora. y Sotelo Aldaco. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Pues si quieren ir proyectando su presentación, hoy a lo mejor voy a intentar hablar un poquito menos porque estoy enferma y no me siento muy bien, pero pues aquí voy a estar de todos modos para cualquier duda, ¿sale? Voy a intentar interrumpir menos porque me duele mi garganta. Pero pues si quieren ir, ¿cómo se llama? Proyectando la clase. Sí, doctora. Ahí vamos, doctora, está cargando. Está bien, gracias. Estamos teniendo unos problemas, doctora, pero ahorita presentamos, ¿eh? No tardamos. Sí, está bien, gracias. Listo, ya se ve. Muchas gracias, Scar.
Bueno, pues buenas tardes. Hoy nos toca presentar la diferenciación sexual. Esos son los integrantes del equipo y somos el equipo 2. Siguiente, porfis. Bueno, el proceso de la diferenciación sexual pues es un proceso continuo. Inicia desde el momento de la fecundación del ovocito maduro por el esperma y se extiende a lo largo de toda la vida fetal. Es una serie de etapas donde es importante recalcar que interactúan factores genéticos y también hormonales, y son estos factores los que van a determinar progresivamente cuál será el sexo del individuo. De inicio, pues tenemos al cigoto. El cigoto es el que va a recibir la información genética. Entonces, el cigoto recibe la información cromosómica y tener esa información cromosómica, es decir, como pues los cromosomas XX y XY, no garantizan el hecho de que se desarrolle un fenotipo masculino o femenino, porque como ya había mencionado, pues es primordial los factores genéticos y hormonales, ya que depende principalmente de estos después de los factores cromosómicos. Entonces, los primeros que interactúan pues serían los factores genéticos. Aquí es donde inicia el proceso. Hay presencia o ausencia del cromosoma Y. En el cromosoma Y específicamente está el gen SRY, que pues es el principal gen que puede interactuar para que el desarrollo masculino inicie. Y también, pues una vez que el cromosoma Y permita como pues sí, el corrimiento del gen SRY, pues la diferenciación del testículo va a permitir que empiecen los factores hormonales, y las hormonas que este produce son primordiales para continuar con la diferenciación del sexo del individuo. Inicialmente, la determinación genética del sexo, pues es en el momento de la fecundación, cuando gracias al apareamiento de los cromosomas, cuando ya se logró pues la fecundación del ahora sí óvulo fecundado, el espermatozoide aporte un cromosoma X, pues el embrión genéticamente será femenino, porque será un 46XX. Pero si aporta un cromosoma Y, pues será un 46XY, lo que es genéticamente masculino. Y ahí es donde entra en juego pues el gen SRY que está en este cromosoma. Bueno, después entra la diferenciación de las gónadas. Esto ocurre por allá de la semana 6 o 7 del desarrollo del embrión. Ahí todos los embriones continúan con una estructura. Esta estructura se llama gónada indiferenciada, o a veces se le llama bipotencial porque pues tiene la capacidad de convertirse en ovario o testículo. Entonces, si hay gen SRY, pues se hace testículo, y pues si no hay, se convierte en un ovario. En el caso masculino, el testículo va a tener la capacidad de producir hormonas desde ese punto, como las células de Sertoli que producen la hormona antimülleriana, o las células de Leydig que producen testosterona. En el femenino, pues ambas están ausentes, la antimülleriana y también la testosterona. La antimülleriana pues permite el desarrollo de las estructuras femeninas, y la testosterona pues genera una falta de señalización hacia el androgenismo, lo que no permitiría que se formen las estructuras masculinas. Después entraría el desarrollo de los conductos internos. Aquí pues tendríamos ambos conductos porque coexisten a la vez, los conductos de Wolff y los conductos de Müller. Esto ya está súper influenciado por las hormonas, porque el varón va a producir testosterona y antimülleriana. Los conductos de Wolff son masculinos, son los que van a producir la formación del epidídimo, del conducto deferente y de las vesículas seminales. Y en la mujer, como no hay testosterona, pues los conductos de Wolff, que son los masculinos, tienen que involucionar. Y pues tampoco habría producción de la hormona antimülleriana, porque los conductos femeninos se llaman conductos de Müller, y esta hormona, pues como su nombre lo indica, está buscando cómo hacerlos que involucionen. Aquí entonces los conductos de Müller pueden continuar con su desarrollo, y estos van a dar paso a la formación de las trompas uterinas, del útero y de la parte superior de la vagina. Finalmente ocurre el desarrollo de los genitales externos.
Esta etapa depende principalmente de otras hormonas que pues ya son como conversión de la testosterona. Se llama dihidrotestosterona y ocurre gracias a la 5-alfa reductasa, que es la enzima que transforma la testosterona en esta misma. Entonces, todos los embriones parten de estructuras indiferenciadas, como el tubérculo genital, los pliegues uretrales y las prominencias labioscrotales. Pero el varón, gracias a la conversión de la testosterona en dihidrotestosterona, pues se puede formar el pene, los pliegues que pasan a ser la uretra peniana y también la formación del escroto. Y en la mujer, ante esta ausencia, pues el tubérculo genital, no involuciona, pero forma el clítoris y los pliegues forman los labios mayores y las prominencias los labios menores. La siguiente. Pues eso es casi lo mismo. Primero pues ocurre la fecundación del ovocito maduro por un esperma. El esperma va a tener pues su carga cromosómica y pues es el que define cromosómicamente, genéticamente, cuál sería el sexo genético del individuo, ya sea XX femenino o XY masculino, y ahí la importancia del gen SRY, pues que está presente únicamente en el cromosoma Y. Siguiente. Ok, la gónada indiferenciada. La gónada indiferenciada, pues, está presente alrededor de las semanas 6 o 7. Aquí el embrión aún, pues, continúa siendo bipotencial, indiferenciado, porque, pues, no hay aún una diferenciación sexual anatómicamente visible. Y tiene la capacidad de desarrollarse tanto el fenotipo masculino como el femenino. Entonces, por eso se llama gónada bipotencial, porque tiene la capacidad de ser tanto un testículo como un ovario. Y ahí es donde ocurre pues lo de la activación del gen SRY, que va a diferenciar a la gónada indiferenciada en un testículo, y posteriormente pues se se van a presentar los diferentes extirpes celulares, como las células de Sertoli y de Leydig, que van a permitir la producción de hormonas. Si este gen no se expresa, pues se da la diferenciación pasiva. Ese nombre también se le da como a la diferenciación femenina porque es en ausencia de hormonas. Para este punto coexisten también los conductos, ambos, los de Müller y los de Wolff. Tienen la capacidad de estar presentes de manera simultánea, entonces eso también permite que el embrión pues tenga como este potencial de ser tanto masculino como femenino, y justamente se van a desarrollar ante la exposición hormonal. Entonces, en esta etapa, pues el embrión continúa como bipotencial y no tiene una estructura anatómica, es decir, no es masculino ni femenino. Y el que logre tener su diferenciación anatómica, pues es primordial de que se produzcan las hormonas para desarrollar el sistema reproductor. La siguiente, porfis. La diferenciación gonadal. Este es el proceso que va a permitir que la gónada indiferenciada pues se transforme en un testículo o en un ovario. Entonces aquí pues sigue siendo bipotencial, puede ser ambos. Y esto es crucial porque el hecho de que sea un testículo va a comenzar con el perfil hormonal del individuo, y es este perfil hormonal es el que permite pues las etapas posteriores del desarrollo sexual. Esto es súper importante, sobre todo en los masculinos que requieren la presencia de hormonas. Entonces, el testículo, que se diferenciaría del de la gónada indiferenciada, pues va a comenzar a producir testosterona y hormona antimülleriana una vez que pues tenga los diferentes extirpes celulares. Al contrario del ovario, porque en etapas tempranas no es como que pueda producir una gran cantidad significativa de hormonas, entonces están como que ausentes. Y es esta presencia o ausencia lo que conduce a este desarrollo de conductos y de genitales internos.
y ya después pues entran los genitales externos, pero únicamente después de que el testículo comience a producir testosterona. La diferenciación del sexo masculino, que ya habíamos dicho que pues cuando es un 46XY y el gen SRY está activo, pues inicia la cascada de eventos. Entonces se forman las células de Sertoli que producen la antimileriana y las de Leydig que producen la testosterona. Am, Cuando estas hormonas por algún motivo no se produzcan o no actúen de manera correcta, el desarrollo masculino no es capaz de completarse porque este desarrollo es superactivo y dependiente hormonal. A diferencia del sexo femenino, donde no tenemos ni el cromosoma Y ni mucho menos el gen SRY, entonces la gónada, pues por defecto, se convierte en un ovario. La producción no es significativa ni de testosterona ni de antimileriana. Entonces, pues el desarrollo femenino es el desarrollo pasivo que ocurre en ausencia de señales masculinizantes. Los conductos de Müller se pueden desarrollar porque no hay hormona antimülleriana y el hecho de que tampoco hay testosterona induce la, el receso, bueno, que los conductos de Wolff pues tengan que eliminarse. Siguiente. Pues lo mismo, una gónada indiferenciada que que actúa sobre ella el gen SRY, se diferencia en un testículo o en un ovario, y aquí pues es un cuadro histológico donde se pueden observar las células de Sertoli y las células de Leydig, y ambas producen las hormonas primordiales, y es gracias a esto que si están presentes, pues continúa con el desarrollo de las estructuras masculinas internas, y si no hay presencia de esto, pues por defecto se producen las estructuras femeninas internas. Siguiente. Bueno, los conductos de Müller. Estos conductos de Müller son las estructuras del embrión que dan origen al sistema reproductor femenino. Aquí es clave entender que pues no es importante que haya hormonas presentes, es más bien como la ausencia, principalmente de la antimülleriana, porque pues está en contra de ellos y pues quiere hacer su regresión. Entonces aquí las antimilerianas que producirían los testículos pues no están presentes, y si no hay antimileriana los ovarios pueden continuar con su desarrollo gracias a los conductos de Müller. Entonces los conductos de Müller pues principalmente generan a las trompas de falopio, al útero y a la porción superior de la vagina. Entonces, pues es gracias a esto, a la persistencia de los conductos de Müller, que el sistema reproductivo femenino interno pueda continuar su desarrollo. Y pues, a diferencia del masculino, es como primordial entender que si hubiera tenido un testículo o el desarrollo del testículo, si hubiera la hormona antimülleriana, quien hubiera generado la regresión de los conductos de Müller, entonces no se hubiera dado la diferenciación. Siguiente. Los conductos de Wolff son los conductos masculinos, entonces son las estructuras responsables del desarrollo del sistema reproductor masculino, sobre todo interno. Los conductos de Wolff pues son clave en el desarrollo del epidídimo, del conducto deferente y de las vesículas seminales. Entonces son primordiales pues para el transporte, el almacenamiento y pues la maduración de los espermas. Y el desarrollo de los conductos de Wolff, pues este sí es completamente dependiente de hormonas, principalmente de la testosterona. Em, esta hormona pues es producida por el testículo fetal en las células de Leydig. Estimulan que se diferencie y se mantenga los conductos de Wolff, así evitan su degeneración. Por ejemplo, en ausencia de la testosterona, los conductos de Wolff pues tendrían que degenerarse. Entonces es aquí donde entra como que ese punto de que el desarrollo masculino es activo. Entonces no solamente depende de que los cromosomas ya sean X y Y, sino de que la acción de las hormonas sí sea completamente efectiva porque es muy activo y requiere de estas hormonas. Y en comparación pues con el femenino, no habría testosterona, entonces los conductos de Wolff tendrían que involucionar, pero como en el masculino sí hay, pues los conductos de Wolff pueden continuar con su desarrollo. Entonces es un proceso superactivo que requiere
estímulos hormonales muy específicos y pues los estímulos hormonales son completamente necesarios, a diferencia del femenino que ocurre cuando están ausentes. Siguiente. Los genitales externos, pues ocurre gracias al rol de la dihidrotestosterona. Bueno, cuando las gónadas ya se han definido y se han establecido como que las estructuras internas, el siguiente paso pues sería el desarrollo de los genitales externos. Entonces aquí el factor clave ya no es como solo la testosterona, sería su conversión a la forma más potente de esta, que sería la dihidrotestosterona, a partir de la testosterona, que ocurre gracias a la enzima 5-alfa reductasa, que está presente en los tejidos donde se van a desarrollar los genitales externos. Entonces la testosterona pues no es suficiente para masculinizar a los genitales, ocupa necesariamente convertirse en la dihidrotestosterona. La dihidrotestosterona tiene una afinidad muy alta por los receptores de andrógenos, entonces es súper efectiva para inducir los cambios de estas estructuras. Entonces, cuando la dihidrotestosterona está presente y está en cantidades adecuadas, se puede masculinizar perfectamente los genitales externos. Y gracias a esto, pues se puede formar el pene a partir del tubérculo genital. Los pliegues uretrales se van a fusionar y van a permitir la formación de la uretra peniana y el desarrollo del escroto a partir de las prominencias labioescrotales. Y también van a permitir la formación de la próstata. Entonces la dihidrotestosterona pues es la responsable de las estructuras indiferenciadas, pasan a convertirse en los genitales masculinos externos. Cuando hay ausencia de esta hormona, pues por falta de testosterona o alguna falla en la enzima 5-alfa reductasa o simplemente por problemas de los receptores androgénicos de los tejidos de los genitales externos, podría ser que se desarrollen en sentido femenino o que al nacimiento sean ambiguos. Siguiente. Cuando se debería formar el clítoris y los labios mayores, menores y la apertura vaginal. Entonces, pues el desarrollo femenino externo es el resultado de la ausencia de la ausencia de la acción de las hormonas androgénicas o que no lo hagan de manera efectiva. Entonces, el desarrollo sexual completo requiere de una secuencia jerárquica. Primero se determinarían los genes, luego las gónadas se diferencian. Una vez las gónadas diferenciadas producen las hormonas y después que hagan conversión periférica, como la dihidrotestosterona, y que se pueda generar la respuesta en los tejidos. Entonces, pues en el embrión femenino todo ocurre gracias a la ausencia de las hormonas. Entonces, sin testosterona no hay ni hidrotestosterona y pues se desarrollan las estructuras femeninas externas. Siguiente. Bueno, aquí la diferenciación sexual no nada más ocurre en lo que son los órganos reproductores, también influye en lo que es el sistema nervioso central. Durante la etapa fetal, los andrógenos, principalmente lo que es la testosterona, participan en la organización y el funcionamiento del cerebro en desarrollo. Estas hormonas generan cambios estructurales y funcionales en ciertas regiones cerebrales. Y esto puede influir posteriormente en funciones fisiológicas, comportamiento reproductivo y respuesta hormonal. Por eso se dice que los andrógenos tienen un efecto organizador durante las etapas del desarrollo y pues establecen bases biológicas que están relacionadas con la diferenciación sexual. Siguiente, por favor. Y aquí podemos ver lo que es la cronología del desarrollo. Primero en la semana 0, que ocurre la fecundación, aquí lo que se establece el sexo cromosómico del nuevo individuo y pues esto pues depende de los cromosomas sexuales que sean aportados. Si es 2X, pues es femenino, si es XY, pues masculino. En la semana 6 y 7
inicia lo que es la diferenciación gonadal, que pues en esta etapa la gónada indiferenciada comienza a transformarse en lo que es el ovario o el testículo, y pues aquí todavía existen los conductos de Müller y de Wolf. Posteriormente, en las siguientes semanas ocurre lo que es la acción hormonal, y las gónadas pues ya diferenciadas producen hormonas sexuales. Estas hormonas van a actuar sobre lo que son los conductos y genitales internos y externos, y se va a establecer el desarrollo masculino-femenino. Finalmente, durante el desarrollo progresivo, las estructuras reproductoras continúan madurando a lo largo de la vida fetal, y en esta etapa se consolidan las características sexuales internas, externas y funcionales. Y pues como idea clave, el desarrollo sexual depende de la interacción entre lo que son los factores genéticos y hormonales, y por lo que cualquier alteración puede generar trastornos del desarrollo sexual. Siguiente. Aquí pues observamos la regulación hormonal temprana. La hormona gonadotropina coriónica humana es producida por lo que es la placenta durante el embarazo, y su función principal en el feto masculino es actuar de forma similar a la hormona luteinizante. Esto lo que va a hacer es que va a estimular a las células de Leydig en los testículos fetales y va a producir testosterona. La testosterona pues va a ser indispensable para lo que son las estructuras sexuales masculinas, las internas y las externas, y pues esta hormona pues participa en una regulación endocrina temprana que va a ser esencial y transitoria durante todo el desarrollo fetal. Siguiente. Pues aquí pues tenemos algunas alteraciones del desarrollo sexual, que estas pues se pueden originar por fallas en lo que es la producción hormonal o por problemas en la acción de las hormonas, y como consecuencia pues también pueden presentar ambigüedad genital o un desarrollo sexual incompleto. Los más importantes pues es la insensibilidad a andrógenos. Aquí pues los tejidos no van a responder a lo que es la testosterona. Y también está el déficit de la 5-alfa reductasa, que pues esta es la enzima necesaria para convertir testosterona en dihidrotestosterona, y pues es fundamental para los genitales externos masculinos. Otro ejemplo es la hiperplasia suprarrenal, que aquí pues existe un exceso de andrógenos, especialmente en lo que es los fetos femeninos. Siguiente, por favor. Y pues comprender la diferenciación sexual pues va a permitir diagnosticar tempranamente trastornos del desarrollo sexual y ofrecer pues un tratamiento oportuno, además de que pues es importante pues para prevenir complicaciones que vayan a estar relacionadas con fertilidad, función hormonal, y pues esto es relevante tanto en fisiología porque tiene gran relevancia. Siguiente, por favor. Y pues como conclusión, la diferenciación sexual es un proceso secuencial y altamente regulado que va a iniciar desde la fecundación y va a continuar durante el desarrollo fetal. También incluye la determinación genética, diferenciación gonadal y el desarrollo de órganos sexuales internos y externos. Y pues el desarrollo masculino es activo, ya que depende de las hormonas como la testosterona y la hormona antimülleriana. Y el desarrollo femenino ocurre por defecto, en ausencia de estas señales hormonales. Y sería todo de nuestra parte. Muy bien, pues sí, en realidad este es como un tema como nada más para explicar pues hormonalmente cómo es que van
pues como encendiéndose estas hormonas y cómo se van produciendo y cómo van actuando, ¿no? Aquí a lo mejor pues hay un montón de alteraciones en el desarrollo sexual, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay hombres que tienen disgenesia gonadal y los testículos no funcionan, no hay una adecuada producción de testosterona, tampoco de hormona antimülleriana, y por ejemplo, este tipo de pacientes pueden tener genitales externos femeninos e inclusive pueden tener útero presente, ¿no? Por ejemplo, también está el hipogonadismo hipogonadotrófico. Este, bueno, también es una alteración ya propiamente hablando de la hipófisis, donde también no hay una adecuada producción de hormona liberadora de gonadotropinas, no hay LH, no hay FSH, no hay testosterona, y entonces aquí el hombre puede tener pubertad ausente o incompleta, ¿sí? Y genitales poco virilizados. No me acuerdo si no, creo que nunca vimos una imagen de un hombre con hipogonadismo hipogonadotrófico. Pues son pacientes que no desarrollan como los caracteres sexuales secundarios, ¿no? Desarrollarán los primarios, pero los secundarios ya no, es decir, no hay vello, no hay engrosamiento de la voz, no hay tampoco crecimiento de los genitales externos. Entonces, a veces pues estos niños pareciera como que nunca se terminan de desarrollar y a veces no son atendidos a tiempo. Entonces, este tipo de pacientes, pues lo que requieren es tratamiento con testosterona, ¿no? También están los casos, bueno, creo que sí lo comentó su compañera, el de hiperplasia suprarrenal congénita, ¿no? Aquí lo que pasa es que al contrario hay una virilización de los genitales externos. Aquí al contrario es más frecuente en las mujeres, como lo dijo su compañera, y aquí lo que pasa es que el clítoris va a aumentar de tamaño, ¿sale? Y a veces, pues la familia no se llega a dar cuenta o a lo mejor se ignora, se cree que es normal. Inclusive se llega a diagnosticar hasta etapas pues mucho más adelante durante la pubertad, cuando la mujer ya empieza a tener pues un desarrollo sexual y hay molestia, ¿no? Los ovarios los ovarios y el útero se desarrollan de manera normal y de hecho es una como de las causas más frecuentes de genitales ambiguos en mujeres, ¿sale? Y también, pues ya lo decíamos, hay fallas en la acción hormonal, entonces aquí sí hay hormona, pero los tejidos pues no responden, ¿no? Entonces hay síndromes de insensibilidad a los andrógenos. Aquí, por ejemplo, pues ya lo comentó su compañera, el de la deficiencia de 5-alfa reductasa. Aquí es porque no hay una transformación de la testosterona a dihidrotestosterona y hay genitales ambiguos al nacer. Obviamente, pues ahí sí se va dando cuenta uno al momento, ¿no? Entonces, pues hay muchísimas fallas. Aquí yo creo que lo más importante es que pues ustedes vayan viendo pues cómo va actuando cada hormona. La realidad es que este tema es más como de genética, no es tanto como de endocrino. Entonces yo creo que este tema, pues realmente así como muchas preguntas que yo les pueda hacer durante, pues para el examen, pues no. A lo mejor, si yo les dijera de qué hormona depende la formación de los conductos de Wolf, a ver qué me contestarían. Digo, y eso sí lo dijo su compañera y venía hasta en la presentación. No, eso venía en una de las diapositivas de su compañera. ¿Quiénes son los responsables de que se desarrollen estos conductos de Wolf? Esa es una buena pregunta que yo les haría en el examen. ¿Qué pasa si no se desarrollan estos conductos, no? Eso también lo dijo su compañera. Pero bueno, ¿alguna duda? Yo pienso que muchas porque pues no contestan ni lo que venía en la presentación, pero no sé si alguien tenga alguna duda adicional. Creo que no, doctora. Sí. Entonces pueden poner la siguiente presentación, por favor. Sí, doctora. Bien, pues ahora les vamos a hablar de las hormonas de otros tejidos. Em,
Pues consideramos que pues es un tema importante porque pues nos va a ayudar a entender que, no, bueno, sí, ahí déjale, que es importante pues porque nos va a ayudar principalmente a entender pues que nuestro sistema endocrino no se limita únicamente pues a las glándulas que ya conocemos como la hipófisis, la tiroide o las suprarrenales, debido a que hay otros órganos que secretan sustancias y esas sustancias son llamadas hormonas, las cuales esas hormonas son fundamentales en cada una de parte de nuestro organismo para mantener la homeostasis interno. Entonces, pues dentro de esta presentación vamos a irles hablando de por qué es importante pues para cada órgano, para cada función, cómo se relaciona pues con otros tejidos y pues el valor de las hormonas. Ahora sí, siguiente, por favor. Bueno, entonces las hormonas de otros tejidos, pues ya lo dije, son sustancias químicas y estas son esenciales. Ay, gracias. Son esenciales porque nos van a ayudar a regular un organismo fisiológico y pues actúan de diferente manera. Aquí tenemos a unas células autócrinas, parácrinas, endócrinas, las cuales las autócrinas pues son las células que envían un mensaje a sí misma para regular su propia actividad. La parácrina es la célula que puede actuar sobre otras células vecinas cercanas para generar comunicación local y la endocrina es aquí donde se libera la hormona al torrente sanguíneo y va a viajar pues a nuestras células diana más lejanas, con la finalidad de mantener pues un equilibrio interno de nuestro organismo y pues nos va a ayudar a tener una comunicación celular, la cual esta no va a depender únicamente pues de nuestras glándulas endocrinas tradicionales. Siguiente. Bueno, clasificación de las hormonas de otros tejidos. Las hormonas producidas por otros tejidos no endocrinos pueden clasificarse según el órgano de origen. En nuestro sistema cardiovascular se producen los péptidos neuréticos como el ANP y el BPN, los cuales son encargados de regular nuestra presión arterial y el volumen sanguíneo. En el sistema renal se sintetiza la eritropoyetina, la renina y el calcitrol. Esos son esenciales para la producción de nuestros glóbulos rojos, nuestra regulación de nuestra presión arterial y el metabolismo del calcio. El hígado. En el hígado se genera el factor de crecimiento como el IGF-1 y el angiotensinógeno, el cual pues participa en un proceso de desarrollo para la regulación de nuestra presión. En cuanto al tejido adiposo, este secreta pues la lectina y la adiponectina, los cuales van a ser encargados de regular el metabolismo energético para una sensibilidad a la insulina. El sistema gastrointestinal, este va a producir a la gastrina, a la secretina y a la colecistoquinina, que van a producir o van a controlar la digestión y la motilidad intestinal. Siguiente. El corazón como órgano endocrino. Normalmente, pues sabemos que el corazón pues, es el encargado de bombear la sangre, pero pues también puede actuar como un órgano endocrino, porque produce dos hormonas principales, a los péptidos neuréticos auricular, que es el ANP, y al péptido neurético tipo B, que es el PPN. Estas hormonas se liberan principalmente cuando las paredes cardíacas se estiran, por ejemplo, pues cuando hay una sobrecarga de volumen. Y su función es regular principalmente el volumen sanguíneo de nuestra presión arterial y pues mantener el equilibrio del sodio. En otras palabras, el corazón nos va a ayudar a evitar que el sistema circulatorio se sobrecargue y funcione adecuadamente, actuando como un mecanismo de protección. Siguiente. Función del ANP
y BPN. Los péptidos neuréticos ejercen efectos fisiológicos importantes, como el del aumento de la excreción de sodio, que vamos a conocerlo como natriuresis, favorecen a nuestra eliminación del agua, que se llama diuresis, disminuye nuestra presión arterial, inhiben el sistema de renina-angiotensina-aldosterona, que normalmente tiende a retener sodio y agua. En conjunto, pues estos son efectos que van a actuar como un mecanismo compensador frente a la sobrecarga de un volumen para proteger al corazón y al sistema circulatorio. Siguiente. Ahora, Perdón que te interrumpa, sí, antes de sí, doctora. de que hables del riñón, creo que esta parte que les comenta su compañera de la NP y del BNP, pues son dos prácticamente sustancias sumamente importantes que en algún momento ustedes van a llegar a escuchar. Este BNP es un marcador, ¿no? Además, ya lo dijo su compañera, ¿no? ¿Cuáles son los efectos fisiológicos? Pero hay patologías en las que nosotros solemos medir estos péptidos natriuréticos por las funciones que tienen, ¿no? Entonces, va a haber ocasiones en las que ustedes escuchen, hay que pedirle un BNP a ese paciente, ¿no? O un ProBNP. ¿Y qué significa que tengamos estas sustancias elevadas en sangre? Pues significa que el corazón está bajo un estrés por sobrecarga de volumen, ¿no? Y también sobrecarga de la presión. Y entonces está intentando liberar todavía más estos péptidos para compensarlo, ¿no? Entonces ya lo decía su compañera, pues se liberan porque el músculo se estira y se incrementa la presión intracardíaca. Y hay múltiples patologías que lo pueden ocasionar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué enfermedades se me ocurren? Un paciente que tuvo un infarto agudo al miocardio y posterior a 3 meses desarrolló hipertrofia de ventrículo izquierdo, ¿no? Un paciente con hipertensión arterial que toda la vida no se ha cuidado, no ha tenido un adecuado tratamiento y entonces desarrolla hipertrofia ventricular. ¿Qué otro paciente? El paciente que tiene obesidad, que ronca, que hace apneas por la noche y que tiene una dilatación del ventrículo derecho, ¿no? Un paciente que tuvo enfermedad por Chagas y desarrolla miocardiopatía dilatada, ¿no? Y la más clásica, el paciente con insuficiencia cardíaca, ¿sale? De hecho, este es un medidor para que nosotros sepamos si el paciente tiene o no tiene insuficiencia cardíaca. Cuando ustedes ya vean propiamente patología, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, este es como, por ejemplo, el primer algoritmo que nosotros utilizamos. Yo sospecho que mi paciente tiene insuficiencia cardíaca, ni un electro, ni una radiografía, ni un ecocardiograma me lo va a saber decir mejor que un BNP o un ProBNP, ¿sale? Y eso se mide en las muestras en sangre. Entonces van, piden una muestra y existen cortes distintos por edad y por género, ¿sí? Entonces, esta sí es sumamente importante porque, por así decirlo, bueno, de diabetes, que es como la de las enfermedades más prevalentes que ustedes van a ver, 1 de cada 5 personas con diabetes pues tiene insuficiencia cardíaca y no lo sabe, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a saberlo? Pues haciendo un ProBNP, un BNP, ¿no? Entonces, a mí luego me llegan muchos pacientes que es que, pues, insuficiencia cardíaca. ¿Y cómo supieron que tenía insuficiencia cardíaca? No, pues que con el electro. No, el electro no tiene una sensibilidad ni una especificidad adecuada para medir como la dilatación que tienen las cavidades, ¿no? Versus lo tienen estas dos hormonas. Entonces, por ejemplo, pues sí es como de las más importantes, ¿no? Ya, ahora sí, si quiere seguir, doctora. Sí, doctora, gracias. Siguiente, por favor. Gracias. Ahora, el riñón. El riñón pues también desempeña unas funciones importantes endocrinas que van a ser fundamentales. Es el encargado de producir la eritropoyetina, abreviado EPO, el cual estimula la producción de los eritrocitos en la médula ósea. La renina regula la presión arterial a través del sistema renina-angiotensina. El calcitrol es la forma activa de la vitamina D
y este es esencial para el metabolismo del calcio. Gracias pues a estas hormonas, el riñón pues puede participar en la oxigenación tisular, en la regulación de la presión arterial y en el equilibrio mineral. Siguiente. Ay, ¿te puedes regresar tantito, por favor? Sí, esa, gracias. Eritropoyetina. Esta se produce en el riñón y pues es una respuesta a una hipoxia, es decir, pues cuando nuestros tejidos tienen una baja disponibilidad de oxígeno y sus funciones principales son estimular pues la producción de los eritrocitos en la médula ósea, aumentar la capacidad de transporte de oxígeno en nuestra sangre y liberarse pues cuando la presión de oxígeno pues disminuya principalmente. En resumen, nuestra eritropoyetina es vital pues para mantener una adecuada oxigenación tisular. Ahora sí, siguiente, por favor. Ahí voy, antes de que pases a la siguiente, Sí, ¿verdad? sí. Entonces, esta hormona, pues es como la que estimula la médula ósea, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar si vemos a un paciente con enfermedad renal? Pues los pacientes con enfermedad renal van a dejar de producir esta eritropoyetina, ¿no? Esa es una de las principales funciones que tiene pues, el riñón. Entonces, ustedes cuando ven a un paciente que ya tiene diálisis o que ya tiene hemodiálisis, o ya tiene una falla renal pues ya considerable sin tratamiento sustitutivo, pues ¿qué va a pasar? Pues que seguramente vamos a ver que ese paciente tenga anemia, ¿no? Y es por falta de esta estimulación y nosotros pues le tenemos que dar eritropoyetina exógena, es decir, estársela inyectando. Y esto se los comento porque es muy frecuente que a mí me lleguen pacientes que les dan ácido fólico, que les dan hierro, que les quieren dar el menjurje de la vitamina porque tienen anemia, pero pues hay que entender la fisiopatología de la enfermedad, ¿no? Si ese riñón ya tiene una falla en su sistema, pues no va a producir esta hormona y en consecuente pues el paciente va a tener anemia, ¿no? Entonces, por más vitaminas y sustancias que yo le quiera dar, pues nada le va a mejorar la anemia a este paciente porque pues no está produciendo la hormona que estimula la médula ósea, ¿no? Eso hablando pues de fisiopatología. Ahora sí continúa, doctora. Gracias. Bueno, ahora renina y sistema de renina-angiotensina. Esta es una enzima hormona producida pues por las células yuxtaglomerulares del riñón y se libera principalmente ante una respuesta, bueno, se libera más bien cuando se disminuye pues nuestra presión arterial, el volumen sanguíneo o el sodio. Y pues su función es iniciar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el cual pues va a aumentar nuestra presión arterial mediante una vasoconstricción, va a poder favorecer la retención de sodio y agua y también va a estimular la secreción de la aldosterona y la ADH. Y pues este es un sistema crucial pues porque nos va a ayudar a mantener nuestro equilibrio de los líquidos y la presión arterial, dándonos una seguridad de que nuestro cuerpo pueda responder ante situaciones de deshidratación o de baja perfusión. Y hasta ahorita, hasta esta diapositiva, pues lo que hemos estado viendo es que nos muestra cómo nuestros órganos, tanto el corazón como el riñón y el hígado, tanto el tejido adiposo y hasta el sistema gastrointestinal, pues no solo cumplen funciones mecánicas, así como las que conocíamos, y que también son parte fundamental pues para el sistema endocrino y puedan producirse estas hormonas que son parte fundamental pues para mantener nuestra homeostasis en nuestro organismo. Siguiente, por favor. Bueno, el calcitriol es la forma activa de la vitamina D. Esta se va a producir principalmente por lo que es el riñón, a partir de algunos precursores de vitamina D, que vienen de la piel o de los alimentos. Su función principal va a ser mantener los niveles adecuados de calcio y fósforo en el cuerpo, y para lograrlo va a actuar sobre 3 órganos importantes, que es el intestino, el hueso y el riñón.
En el intestino, el calcitriol va a aumentar la absorción de calcio y fósforo provenientes de la alimentación. Eso es importante porque estos minerales son necesarios para formar y mantener huesos fuertes. En el hueso va a ayudar a la mineralización ósea, es decir, que va a favorecer que el calcio y el fósforo se depositen correctamente en el tejido óseo. Por eso es muy importante durante el crecimiento y también para evitar lo que es la debilidad ósea. En el riñón va a participar en la regulación del metabolismo del calcio, ayudando a conservar el equilibrio de minerales y en la sangre. Cuando hay deficiencia de vitamina D o de calcitriol, puede disminuir la absorción de calcio. Eso es lo que va a causar problemas como el raquitismo en niños, la osteomalacia en adultos y contribuir a la osteoporosis. Como en pocas palabras, el calcitriol no solamente es una vitamina, sino que funciona como una hormona que se produce en un órgano, viaja por la sangre y va a regular funciones en otros tejidos. Entonces, el calcitriol es esencial porque permite que el cuerpo absorba y utilice correctamente el calcio y el fósforo, manteniendo sanos los huesos y regulando el equilibrio mineral del organismo. Ahora sí, la siguiente. El hígado como órgano endocrino. El hígado es conocido principalmente por sus funciones metabólicas, pues como ya sabemos, procesar nutrientes, producir bilis y eliminar sustancias tóxicas. Sin embargo, también puede considerarse como un órgano endocrino, porque va a producir sustancias que viajan por la sangre y van a regular funciones en otros órganos. Una de las más importantes es el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, conocido como IGF-1. Esta hormona se produce en respuesta a la hormona del crecimiento y ayuda al crecimiento de huesos, músculos y otros tejidos, sobre todo durante la infancia y la adolescencia. Otra sustancia importante es el angiotensinógeno, que es una proteína producida por el hígado que participa en el sistema de renina-angiotensina-aldosterona. Este sistema va a ayudar a la regulación de la presión arterial y el equilibrio de líquidos de líquidos y el sodio en el cuerpo. Además, el hígado va a producir proteínas transportadoras que sirven para llevar hormonas, lípidos, vitaminas y otras sustancias por la sangre. Por ejemplo, también van a transportar hormonas tiroideas, hormonas sexuales y algunos nutrientes. Por eso el hígado participa en procesos como la regulación de crecimiento, el metabolismo energético y el sistema cardiovascular. También es importante mencionar que si el hígado está enfermo, estas funciones pues pueden alterarse. Por ejemplo, puede disminuir la producción de proteínas, cambiar el metabolismo hormonal o afectar el control de líquidos y la presión arterial. Siguiente. Bueno, ahora sí la IGF-1, que va a ser la hormona producida por el hígado, como ya se había dicho. Cuando ésta va a recibir la señal de la hormona de crecimiento, también la conocida como GH, que viene de la hipófisis, su función principal es actuar como el mediador de los efectos de la hormona del crecimiento. Esto significa que muchas acciones de la GH no ocurren directamente, sino a través del IGF-1. El IGF-1 ayuda a estimular la proliferación celular, es decir, que las células se multipliquen. También va a promover el crecimiento tisular, especialmente en huesos, músculos y otros tejidos. Por eso, igualmente va a ser importante en la infancia y la adolescencia. Además de que va a tener algunos efectos anabólicos, lo que significa que va a favorecer la formación de tejidos y proteínas. En pocas palabras, ayuda al cuerpo a construir y reparar estructuras. Por ejemplo, en la imagencita se observa que la GH estimula el hígado para producir la IGF-1. También va a aparecer la insulina, porque el estado nutricional y la disponibilidad de energía va a influir en la producción de IGF-1. Por eso, si una persona tiene mala nutrición o una enfermedad hepática, los niveles de IGF-1 pueden disminuir. La siguiente. Ahora sí. Tejido adiposo como órgano endocrino.
El tejido adiposo no solo sirve como una reserva de energía en forma de grasa, sino que también va a actuar como un órgano endocrino, porque va a secretar sustancias llamadas adiposinas, que van a viajar por la sangre y regulan funciones importantes del cuerpo. Una de las principales adiposinas es la leptina. Esta hormona informa al cerebro sobre la cantidad de grasa almacenada en el cuerpo. Cuando hay suficiente energía almacenada, la leptina ayuda a disminuir el apetito y participa en el control del peso corporal. Otra hormona importante es la adiponectina, que ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina y participa en el metabolismo de grasas y glucosa. Generalmente niveles adecuados de adiponectina se relacionan con un mejor control metabólico. El tejido adiposo también puede producir otras sustancias relacionadas con la inflamación, como algunas interleucinas y factores inflamatorios. Por eso, cuando hay exceso de tejido adiposo, especialmente en obesidad, puede aumentar la inflamación crónica de bajo grado y favorecer la resistencia a la insulina. En pocas palabras, el tejido adiposo participa en la regulación del apetito, el metabolismo energético y la sensibilidad a la insulina. Siguiente. La leptina. La leptina es una hormona, perdón, es una hormona producida por las células del tejido adiposo, llamadas adipocitos. Su cantidad suele relacionarse con la cantidad de grasa almacenada en el cuerpo. La leptina va a viajar por la sangre hasta el hipotálamo, que es una región del cerebro encargada de regular funciones como el apetito, la saciedad y el gasto energético. Cuando el cuerpo tiene suficientes reservas de grasa, va a aumentar la leptina. Esta hormona le va a avisar al cerebro que hay energía almacenada, por lo que ayuda a disminuir el apetito y puede favorecer el aumento del gasto energético. Por eso se dice que la leptina informa sobre las reservas energéticas del organismo. Funciona como una señal entre el tejido adiposo y el cerebro. Sin embargo, en la obesidad puede existir resistencia a la leptina. Esto significa que aunque haya mucha leptina circulando, el cerebro no responde adecuadamente a su señal. Como resultado, la persona puede seguir sintiendo hambre o no regular bien el consumo de energía. Entonces, en resumidas cuentas, la leptina es una hormona del tejido adiposo que le informa al hipotálamo